¿no? Por favor, diríjase a la unidad uno, tema uno. Aquí ustedes ya pueden encontrar los videos de las clases anteriores, ¿no? Vamos a abrir los prefijos del Sistema Internacional de Unidades. Como ustedes saben, existe el mili, kilo, mega, giga, tera, el micro, nano y pico. Mil, micro, nano, pico hacia abajo, ¿no? ¿Tienen ustedes alguna inquietud con respecto a estos prefijos? Habíamos visto el semestre pasado. ¿Tienen alguna pregunta? A lo largo del curso vamos a hacer ejemplos, ¿no? Vamos a utilizar estos prefijos. Cuando ustedes van al mercado, no dicen deme 5 por 10 a la 3 gramos de arroz, ¿no es cierto? Sino dicen deme 5 kilogramos de arroz. ¿Ya? Cuando ustedes compran un disco duro, no dicen, no preguntan al vendedor si tiene 2 por 10 a la 12 bytes de memoria. No preguntan si tiene un disco de 2 terabytes. ¿Ya? Entonces, para eso sirven estos prefijos, ¿no? Entonces, estas letras son las que nosotros reemplazamos por estos números. Bien, vamos a la diapositiva número 2. Tiempo y frecuencia. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Ok, gracias. Vamos con el tiempo. Ustedes conocen claramente lo que es el tiempo, ¿no es cierto? ¿En qué miden el tiempo ustedes? Señor Quilumba, ¿en qué mide el tiempo? Correcto, el tiempo se mide en segundos, ¿no? Entonces, la unidad de tiempo es del segundo. Ahora, ¿qué sucede si el tiempo es más pequeño que el segundo? Ya no estamos hablando de segundos, ¿no? Sino estaríamos hablando posiblemente estemos hablando de milisegundos o microsegundos, milisegundos, microsegundos, nanosegundos, picosegundos, ¿no es cierto? Cuando son tiempos extremadamente pequeños. Y habíamos visto que en telecomunicaciones sí se manejan estos tiempos muy pequeños, ¿no es cierto? Sí se manejan. Por ejemplo, el retardo de una señal que viaja inalámbricamente, que sale de una antena, puede tardar en llegar al receptor después de 5 milisegundos o quizás después de unos pocos microsegundos. Muy bien. Señor Brian Castillo, por favor, léale por el primer párrafo. Ya, gracias. Muy bien,
Fíjese en es unidades del segundo, ya lo habíamos comentado. Señor Edison Chauca, por favor, continúe. Sí, por favor. Uno por 10 a la menos 3 segundos. Correcto, gracias. Les leo el siguiente. El microsegundo es una unidad de tiempo equivalente a la millonésima parte de un segundo. Se abrevia US, ¿no? Con realmente es la letra griega mu, pero a veces le ponemos simplemente la U, ¿no? Un microsegundo es, bueno, este montón de ceros, son 6 ceros y un uno. O 10 a la menos 6 segundos. ¿Qué quiere decir la millonésima parte? Quiere decir que si ustedes cogen un cronómetro y cuentan un segundo, y luego a ese segundo ustedes le dividen en un millón de partes. Un millón, imagínense. Un millón de partes. Cada una de esas partes es un microsegundo. Es bastante pequeño. En- Nosotros utilizamos frecuentemente estas unidades de microsegundos, de milisegundos, ¿no? Nanosegundos, picosegundos. En, en electrónica y en la parte de telecomunicaciones. Señor Javier Mejía, por favor. Sí, sí, por favor, ¿podría leer el nanosegundo, el señor Mejía? Nanosegundo. De un gigahercio. De un gigahercio. Aproximadamente 30 centímetros, ¿no? Verán, bueno, ustedes saben la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Perdón un ratito. Eh, les estoy apagando los micrófonos porque hay un retorno y no se escucha bien. Entonces, la velocidad de la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Habíamos visto que en un segundo se da aproximadamente 8 vueltas a la Tierra, ¿no? 8 vueltas a la Tierra en un segundo. Pero en un nanosegundo se ha viajado nada más 30 centímetros en un nanosegundo, ¿no? Es la mil millonésima parte de un segundo. Quiere decir que si a un segundo le dividimos en 1.000 millones de partes, 1.000 millones de partes, cada una de esas es un nanosegundo, ¿no? Y fíjense, el picosegundo todavía es más pequeño. Del español pico y este del celtolatino becus, pequeña cantidad excedente, es la unidad de tiempo que equivale a la billonésima parte de un segundo y se abrevia como PS, ¿no? P minúscula. 1 por 10 a la menos 12 segundos. Muy bien, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Esta clase está siendo grabada y ustedes pueden revisarla, ¿no? Cuando gusten. Les subo a la plataforma Moodle.
Aquí les subí también unos videos para reforzar, ¿no? Y a continuación les voy a subir la clase de hoy. Vamos a recordar qué es de estos temas de lo que es la frecuencia. Vamos a ver qué es la frecuencia. Señor Robert Meneses, por favor. Muchas gracias, ¿no? Vamos a ver este tema de la frecuencia. No tengo el teclado. Jóvenes, voy a salir momentáneamente y voy a volver a entrar. Voy a salir y en un minuto estoy nuevamente de vuelta, ¿no? Eh, Después de la primera hora hacemos un pequeño receso para que puedan descansar un rato, ¿no? 2 horas seguidas es un poco complicado. Pues bueno, para que desayunen por lo menos un pan con leche. Hacemos un pequeño receso, ¿no? Listo, jóvenes. Así toca a veces. Bueno, en la segunda hora les voy a hacer uso de una pizarra, ¿no? Voy a hacer uso de una pizarra. Quizá más bien cuando hagamos un resumen. Fíjense, ustedes tienen aquí unas señales. ¿Cómo se llaman estas señales? ¿Cómo se llaman estas señales? Empieza con la letra S. Ah, ya, perdón. Correcto. Correcto. Son señales. Ahí sí está claro, ¿no? Ya, estas son señales sinusoidales, gracias, sí. Efectivamente. Ahora, una pregunta. ¿Cuál de estas señales tiene mayor frecuencia? La mayor frecuencia. ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, ¿no es cierto? Porque tiene más número de ciclos en el tiempo, ¿no? En un determinado tiempo. Supongamos que desde este punto al punto de acá ha transcurrido un segundo. Fíjense, aquí tenemos unos pocos hercios, ¿no es cierto? Uno, dos, tres, como 4 hercios. ¿Ya? Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, un poquito más, cuatro, casi 5 hercios. ¿Ya? Y acá tenemos como 12 hercios. Entonces, hay mayor frecuencia. ¿En qué miden la frecuencia? ¿En qué medíamos la frecuencia? ¿En qué unidad se mide la frecuencia?
Correcto. La frecuencia se mide en hercios, ¿no? O en hertz es el término en inglés. Hertz es el término en inglés. Normalmente yo les digo el término en español, que es hercio. Y un hercio equivale a un ciclo por segundo. Un hercio equivale a un ciclo por segundo. En la parte de telecomunicaciones, las frecuencias son generalmente altas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Wi-Fi tenemos frecuencias de el Wi-Fi que tenemos en la casa, ¿no? Opera a 2,4 gigahercios. Hay otro estándar, por ejemplo, que opera a 5 gigahercios. 5 gigahercios, ¿no? O sea, 5.000 millones de hercios por segundo. En comunicaciones móviles estamos alrededor en móvil celular estamos alrededor de los 900 megahercios. En microondas, en enlaces de microondas estamos por encima de los 3 gigahercios, ¿no? Dependiendo la banda. Cuando ustedes reciben la señal de un satélite en su televisión, en banda KU estamos hablando de aproximadamente 12 gigahercios de frecuencia que llega, ¿no? Es microondas. Llega la señal bastante débil, pero para poner algunos ejemplos de las frecuencias, ¿no? Entonces, la radio, por ejemplo, una radio en FM podría operar cerca de los 100 megahercios, ¿ya? De los 100 megahercios, ¿no? Es radiofrecuencia. En cambio, los radioenlaces generalmente, no siempre, pero generalmente operan con microondas. O sea, a partir de 3 gigahercios. Entre 3 gigahercios y 300 gigahercios de frecuencia, ¿no? Entonces, si ven, este tema de frecuencia y sus unidades del hercio se utilizan mucho en telecomunicaciones, ¿no? Se utilizan mucho. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Si tienen alguna duda, por favor, la pueden hacer, ¿no? Sí, sin problema. No, no me enojo cuando me pregunten. ¿No hay preguntas? Ya. Déjenme chequear quién no está todavía. Bueno, a veces tienen algún problema, pero esperemos que no, que lo vayan solucionando. Brian Castillo se encuentra. Brian Castillo, Edison Chauca, Javier Mejía, Robert Meneses, Michael Zurita. Michael Zurita se encuentra. Sí, a veces dejan prendido el... Ah, no, no está aquí. No está aquí. No ha ingresado por alguna razón. Bueno, señor Zurita está pendiente, ¿no? Listo, jóvenes. Pueden preguntar en cualquier momento, ¿no? Ya, entonces habíamos visto el tiempo, habíamos visto la frecuencia. Les voy a leer yo, por favor. Escuchen. La frecuencia puede dividirse en alta frecuencia y baja frecuencia. Entre menos sucesos sucedan en un periodo, la frecuencia será, bueno, este es con tilde, más baja. Por el contrario, si existen más sucesos en el mismo periodo, la frecuencia será más alta. Un ejemplo de esto se ve en las siguientes gráficas. Como ustedes ya vimos hace un momento, ¿no? Creo que este tema lo tienen claro, ¿no? Esta frecuencia de arriba es menor que la frecuencia de abajo. O dicho de otra forma, la frecuencia de abajo es mayor, es más alta que esta frecuencia de acá, ¿no? Muy bien. Vamos con el tema de periodo. En, en la segunda hora
Vamos a hacer una recapitulación y unos ejemplos en pizarra, ¿no? Vamos a hacer unos ejemplos en pizarra. Luego del pequeño receso que tengamos, que son de unos 5, máximo 10 minutos, ¿no? Bien, veamos si no se nos ha fugado. Señor Omar Quilumba, por favor. Sí estaba aquí el señor Quilumba. Sí, sí, sí es tan amable, por favor. Sí. Gracias. Bueno, no le escuchamos muy bien, pero les voy a repetir yo. El periodo de una onda comúnmente es representado por la letra T, T mayúscula, ¿no? Y no es otra cosa más que el tiempo, subrayado tiempo, transcurrido entre dos puntos equivalentes de la onda. A ver, primero, el periodo se representa con la letra T mayúscula, no con la letra T minúscula. Porque con la letra T minúscula, ¿qué se representa? ¿Qué representamos con la letra T minúscula? Correcto, el tiempo, gracias. Exactamente. Con la letra T minúscula representamos el tiempo y con la letra T mayúscula representamos el periodo. Teniendo en cuenta que el periodo también es un tiempo. Pero, ¿qué tiempo? Es el tiempo que toma un ciclo. Fíjense, aquí tenemos el primer ciclo, aquí tenemos el segundo ciclo y este es el tercer ciclo, ¿no? Este es el tercer ciclo. Ahora, hagan cuenta que inicialmente no se tiene nada aquí en esta gráfica. No tenemos nada. Y tenemos un cronómetro que está apagado y le encendemos y se empieza a dibujar esta señal. Se empieza a dibujar esta señal, ¿no? Y le paramos justo en un segundo. En un segundo le paramos. Y contamos cuántos ciclos tenemos. Tenemos uno, dos, tres ciclos. Entonces podríamos decir que la frecuencia es de tres ciclos cada segundo, ¿no es cierto? Tres ciclos cada segundo, o sea, tres ciclos por segundo. Ahora, ¿cuál es el periodo? El periodo es el tiempo que toma cualquiera de estos ciclos. Por ejemplo, el tiempo que va desde aquí hasta acá. Ese tiempo es el periodo. O alguien puede medirle desde aquí, desde este punto de aquí, hasta este punto de acá. Todo este tiempo. Eso es el periodo. O como está en este ejemplo, fíjense, el periodo sería esto en el tercer ciclo. Y eso nos da el periodo de esa señal senoidal, ¿no? Acuérdense que la señal senoidal es una señal periódica, ¿no? Es una señal periódica. ¿Qué quiere decir periódica? Que se va repitiendo. Esta parte de aquí se repite luego acá y luego se repite acá y así continúa repitiéndose, ¿no? Eso es periódico. Ahora, matemáticamente, ¿cómo se expresa el periodo? Bueno, si la frecuencia es igual a uno sobre el periodo será uno sobre la frecuencia, ¿no? Periodo es igual a uno sobre la frecuencia. Noten que este uno es siempre, ¿no? Es siempre. O dicho de otra forma, la frecuencia es el inverso del periodo. ¿Ya? Y el periodo es el inverso de la frecuencia. Por eso nosotros en la fórmula tenemos frecuencia es igual a uno sobre t. Entonces, si ustedes quieren calcular el periodo, dirían que el periodo t es igual a uno sobre la frecuencia. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Ya, gracias. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, ¿no? Sin problema. Listo. Muy bien. Haciendo un pequeño paréntesis.
¿Tuvieron algún problema con el calendario? ¿Sí, sí pudieron entrar todos? ¿Sí saben cómo se entra el calendario? Les digo esto, la semana siguiente no vamos a tener todas las clases por videoconferencias, entonces les voy a poner en el calendario qué es lo que tenemos que hacer. Quisiera por favor que en este momento todos den clic en su nombre en la plataforma Moodle y vayan al área personal. Quisiera que se familiaricen con el calendario. Diríjense por favor a la parte inferior y le ven el calendario aquí. ¿Están todos ahí, por favor? Ya, están aquí. A ver, señor Castillo, por favor, dele clic en el 9 de mayo. ¿Qué le aparece en el 9 de mayo? Ya, bueno, idealmente traten de conectarse por computadora. Pues, si no tuvieran, bueno, ya no queda otra, pero en lo posible traten de conectarse por computadora. Javier Mejía, por favor, señor Mejía, ayúdenos. Dele clic en el 9. Ya, claro, ¿sí le ve la de las 8? Listo, perfecto. Entonces, en adelante, por ejemplo, la próxima clase con ustedes vamos a tener el día ya les confirmo, el día miércoles, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes el día miércoles a la hora de clase? Van a dirigirse al calendario de Moodle y van a ver qué es lo que tienen que hacer. Entonces, yo aquí les voy a escribir qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Porque eso fue una solicitud que hicieron en una reunión que pongamos aquí en el calendario. ¿Ya? Entonces, bueno, de pronto les replico en la parte de avisos que tenemos en la asignatura. Nosotros tenemos la parte de avisos, ¿no? Pero en el calendario es importante que lo trabajen y lo vean, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden incluso saber si tienen que presentar algo, ¿no? Listo. ¿Tienen preguntas hasta aquí, jóvenes? Muy bien. Vamos a ver estos videos. Vamos a ver estos videos que les preparé, ¿no? 10 a la menos 6.
Listo, jóvenes. Estamos chequeando los videos para reforzar esta parte, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta del primer video? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Ya, perfecto. Entonces, fíjense, habíamos visto en este video la parte, ya estamos entrando a la parte de almacenamiento. Ya vamos a ver más adelante, en la segunda hora, lo que es el bit y lo que es el byte. Vamos a ver este segundo video. La fase, cuando veamos, cuando lleguemos a PSK, que es la modulación por desplazamiento de fase, les hago un recuento de lo que era la fase, ¿no? Bueno, esta parte creo que ya le tienen claro, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, recuerden ustedes, por ejemplo, la clase de hoy la verán al final de estos videos, ¿no? Aquí. Van a realizar, jóvenes, la primera tarea, ¿no? Van a realizar la primera tarea. Va a ser el resumen de las diapositivas que hemos revisado hoy. Un resumen no muy extenso. Traten de hacer resumen, ¿no? No control C, control V, sino resumen. No necesariamente tiene que ser hojas y hojas, ¿no? Pero hagan lo que hagan, hagan bien, ¿no? No, no, mejor me parece que la calidad es preferible a la cantidad. O sea, porque alguien podría hacer 1000 hojas, pero todas mal hechas, ¿no es cierto? Entonces, no sirve de nada. Prefiero que hagan una bien hecha. Listo, el resumen de los videos. Es que los videos es el resumen de las diapositivas, ¿no? Entonces, si quieren pueden chequear los videos o si no, pueden ver las diapositivas que están aquí, ¿no? Las diapositivas que están aquí. Entonces, esto lo tienen que hacer en esta parte de aquí, la tarea, ¿no? Resumen sobre diapositivas. ¿Cuándo lo pueden presentar? Lo pueden presentar ahora mismo. ¿Hasta cuándo? No les voy a poner fecha límite. De momento, de momento. ¿Por qué? Porque ustedes recién están familiarizándose con la plataforma y puede que tengan inconvenientes, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienen inconvenientes, a veces no presentan hasta la fecha límite y tienen ahí problemas luego. Y hay que estarles abriendo nuevo la plataforma y es un lío. O ya tendrían cero, ¿no es cierto? Si es que no se ha presentado en el tiempo límite, ya tienen cero. Entonces, para evitar eso, las primeras clases les voy a dejar, no les voy a poner un límite de tiempo, ¿no? Obviamente tienen que presentar antes de que se acabe el primer bimestre. Entiendo que ya lo harán lo harán hoy o en unos pocos días. Y cualquier consulta que tengan me pueden escribir, ¿no? Podrían utilizar
la opción de mensajes que tienen aquí en el Moodle. O podría ser por el chat. Em, Cualquier duda, ya saben, me pueden escribir, ¿no? Sin ningún problema. Listo. ¿Alguien preguntaba algo? ¿Alguien estaba haciendo una pregunta? Ya, vamos a continuar. Ya, verá. Vamos a ver qué dice. Van a hacer Angular. Miren, aquí les dice. En un archivo de Word realizar un resumen sobre las diapositivas anteriormente estudiadas. Adjuntar aquí. Ustedes ya saben ya cómo se adjunta una tarea, ¿no es cierto? Sí saben, ¿no? ¿O no? Ya. Lo que estoy viendo es que no les aparece aquí el resumen. Aquí les debería aparecer lo que tienen que hacer. Y por alguna razón no está saliendo. Déjenme chequear ese tema. Verán cómo es esto. Aquí está mostrar la descripción en la página y no aparece. Pueden subir archivos de hasta 7 megabytes, ¿no? Bueno, en general no son archivos muy pesados porque no tienen muchas imágenes, son de pocas páginas. Entonces van a realizar esta primera tarea. Cuando yo les califique, ustedes ya verían la nota. No me aparece a mí aquí. Me debería aparecer la descripción en la propia página. Así como acá, miren. Aquí aparece la descripción, pero acá no me aparece la descripción. No, ustedes no tampoco han de poder ver la descripción, ¿no es cierto? Normalmente me gusta que se vea ahí mismo lo que tienen que hacer. Esto está habilitado, miren. Está habilitado y ahí cuando está habilitado ya se debería mostrar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces sí, tienen que hacer en Word, ¿no? Sí, bueno, sí, en este caso yo les dejo abierto para que suban cualquier tipo de archivos. Pues, alguien se equivocó, digamos, y no subió en Word, si no subió en PDF, que bueno, no tenga problema y le cargue de todas formas. Pero creo que lo más fácil es que suban en Word, ¿no? Listo, vamos a ver este video, por favor. Y hasta ahí es un ciclo, ¿no? Hasta ahí es un ciclo. El valor máximo que alcanza es la amplitud de esa señal, ¿no es cierto? A eso le conocíamos como amplitud. Por ejemplo, si cada uno de estos cuadros fuera de 2 voltios, cada división fuera de 2 voltios, ¿cuánto sería la amplitud, señor Castillo? Si cada uno de estos es 2 voltios, ¿cuánto sería la amplitud de esa señal? Aquí tiene la referencia, ¿no? Aquí tiene la referencia. Entonces serían 2.
¿Cuánto sería? Fíjese, hasta aquí tendría 2. Sería 6, correcto. La amplitud de esa señal sería 6, si es que cada uno de estos valdría 2. Ese es el voltaje pico, porque acuérdense que el osciloscopio nos representa una gráfica de voltaje versus el tiempo, ¿no? En el eje horizontal tenemos el tiempo y en el eje vertical tenemos el voltaje. 0,5, ¿no? 0,5 voltios. Ya, entonces en este caso cada división es de 0,5 voltios. 0,5, hasta aquí tenemos 1 y 1,5, ¿no? Esa sería la amplitud o el voltaje pico. El voltaje pico pico es de extremo a extremo, o sea, sería todo este trayecto, ¿no es cierto? Todo esto. Son 6 divisiones multiplicadas por 0,5 nos da 3. Ya, ¿se dan cuenta? Es el periodo, habíamos dicho que es el tiempo que toma un ciclo, cualquier ciclo, ¿no? Si alguien dice no quiero trabajar en este, quiero trabajar en el segundo, pues no hay problema. ¿Cuánto sería el periodo? Sería desde aquí el tiempo que toma, desde este punto de aquí hasta el punto de acá. Entonces tendríamos, hasta aquí es una división, la segunda división, la tercera, la cuarta, 5 divisiones. Y cada una vale 0,2 milisegundos. Si ustedes multiplican 0,2 milisegundos por 5, eso les va a dar 1 milisegundo. Entonces el periodo de esta señal es de 1 milisegundo. O sea, 1 dividido para el periodo, ¿no? La frecuencia es 1 dividido para el periodo. Por favor, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Por favor, en cualquier momento, pues, si algo no está claro, pueden preguntar, ¿no? Sí, tal vez alguien iba a preguntar algo. Ya. Entonces, en cualquier momento, si es que algo no está claro, me avisa. Exactamente. Así es, señor Castillo, verá. Cada división es un cuadrado.
Entonces, en tiempo sería, fíjese que hay una división, aquí hay otra división, ¿no es cierto? Es en tiempo. Ahora, en voltaje las divisiones son, pero para arriba, ¿no es cierto? Por ejemplo, para arriba tenemos solamente una división. Dicen, aquí hay una división en voltaje. Habría que ver en qué escala está. Si fuera 0,2 voltios por división, pues la amplitud sería de aquí, en este caso sería de 0,2 voltios. Ahora, si queremos ver el periodo, sería, por ejemplo, desde este punto de aquí hasta este punto de acá. ¿Cuántas divisiones hay? Una, dos, tres divisiones. Y habría que ver cuánto tiene cada división y multiplicarle nada más, ¿no? El voltaje pico pico es todo esto, ¿no? O sea, es el doble del voltaje pico, en otras palabras. Si el voltaje pico es 1 voltio, el voltaje pico pico es 2 voltios. Si el voltaje pico fuera 5 voltios, el voltaje pico pico, le multiplicamos el voltaje pico por 2, sería 5 por 2, sería 10 el voltaje pico pico. ¿Ya? Si el voltaje pico es 10 voltios, el voltaje pico pico sería 20 voltios. Listo. Recuérdense que la frecuencia es el inverso del periodo y viceversa. ¿Qué quiere decir el inverso? Que nosotros para hallar la frecuencia hacemos la operación 1 dividido para periodo. Lo que está es cambiando la escala nada más, ¿no? Entre más grande se vea la señal en la pantalla, es más preciso, ¿no? En otras palabras, nosotros cambiamos las perillas de voltaje y de tiempo y esa señal se va a ir agrandando porque simplemente estamos cambiando la escala. La señal que entra es la misma. Lo que estamos cambiando es la forma de visualizarle, ¿no? Entonces, entre más grande se ve la señal en la pantalla, es mejor, porque hay un menor error, digamos, en la apreciación, ¿no? La apreciación es menor. O sea, lo único que hizo es cambiar la escala nada más. La señal es la misma, ¿no? Simplemente cambió la escala. Es como cuando ustedes hacen un zoom en una foto. No es que están viendo otra foto, simplemente le están ampliando nada más.
O sea, 0,2 milisegundos. En la siguiente hora vamos a hacer ejercicios, ¿no? Vamos a hacer, les voy a poner una pizarra. Listo, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a hacer un pequeño receso de unos 5 minutos, ¿no? Entonces, en 5 minutos volvemos a entrar, ¿no? En este momento, bueno, pueden levantarse, darse una vuelta. Pero en 2 horas seguidas es un poco duro, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos. Yo voy a parar la grabación y nos veremos en 5 minutos.